Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad tengo el honor de contar como invitada especial con la licenciada Silvia González, quien ella es especialista en temas tributarios y además es socia de impuestos y de legal de Grant Thornton. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, Angélica, por la invitación y efectivamente el tema que vamos a conversar es de boga y que va a ayudarnos a todos también a tomar algunas decisiones importantes. Así es, y es que les traemos pues un tema bastante interesante y es la Ley 9416 o mejor conocida como la Ley de Registro de Accionistas, ¿cierto? Exacto. Entonces me gustaría que empezáramos desde lo básico. ¿En qué consiste esta Ley de Registro de Accionistas? Es muy importante conocer que esta ley o esta nueva normativa o cumplimiento nace a finales del 2016 con la ley de lucha contra el fraude. Si bien hubo como un receso, un transitorio de 2 años, porque se encomendó al Banco Central a tener esa base de datos y digamos, a recuperar esa información, pues obviamente era una entidad confiable, porque efectivamente es muy sensible la información que van a custodiar. Viene siendo hasta este año que termina de publicarse la última normativa, que es una resolución conjunta que hizo el Ministerio de Hacienda con el Instituto contra Drogas. ¿Por qué? Porque el fin de este registro, y por eso decir, ¿por qué tributario? ¿Por qué impuestos? ¿Verdad? Pues nace como una doble partida. Primero, ser un instrumento, una minería de datos para la administración tributaria, para efectos fiscales, nace también con todo aquel boom que se dio hace unos años con los famosos Panama Papers, ¿verdad? Que decían es que hay sociedades escondidas, que se quiere defraudar al fisco, pues entonces nace por un interés de la administración y obviamente por el otro lado con la parte del Instituto Costarricense contra Drogas por un tema de legitimación de capitales. Así es, y bueno, para nosotros en el programa del colegio es muy importante tocar este tema, justamente para que, bueno, todos estemos empapados, enterados, cuando ya entre en vigor esta plataforma para el registro de los accionistas de sociedades en nuestro país, que va a ser a partir de septiembre, ¿cierto? Correcto. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué tenemos que saber? Exacto. Como les decía, fue como un receso de 2 años, sin embargo, era información que ya las autoridades podían solicitarnos. Es una declaración jurada que se está encomendando en principio a los representantes legales de las entidades jurídicas, que es como lo que más conocemos. También hay otros instrumentos legales como fideicomisos o otras figuras o contratos que van a respaldar o a manejar bienes de terceros, pero tal vez para que lo entendamos mejor como que son sociedades, pues lo que se busca es que se pueda declarar hasta la última persona física que sea propietario de hasta un 15%, digamos, del capital social. Entonces, si en una sociedad, como decimos, o aquí en Costa Rica es muy común ver los esposos, los hermanos, por temas hereditarios, que están como repartidos en partes iguales, pero pensemos en muchos inversionistas en una sociedad donde puede ser que todos tengan incluso una participación de un 5%, de un 10%. Entonces también van a haber mecanismos para decir, mire, yo no puedo identificar a esa persona física hasta porque no tengo ese 15% que usted me está exigiendo como mínimo para reportar. Ok. Otro tema importante es que si efectivamente a partir de septiembre corresponde, y no solamente vamos a reportar las sociedades costarricenses, sino también si tenemos estructuras con entidades del exterior, pues también vamos a tener que llegar a esa entidad del exterior y también a ese 15% una persona física. Aquí es muy importante, porque con el impuesto de las personas jurídicas hablamos de las sociedades activas y inactivas, hablamos de las que son contribuyentes fiscales y no. Aquí es toda sociedad, incluso aquella sociedad que tenemos personal que hemos dicho en algún momento, la voy a guardar ahí por si acaso la ocupo en algún momento, ¿verdad? Tenemos que reportarlas todas, entonces es fundamental revisar libros legales, porque eso de que estén en blanco, pues ahora no se vale. Exacto. Hay una función notarial muy importante de por medio, porque tenemos que certificar capitales y también certificar poderes y demás, entonces los libritos tienen que estar al día, firmados, y también los títulos como tal, ¿verdad? Pensemos que las acciones son títulos nominativos que no solamente vamos a ocupar el registro de accionistas, sino también tener debidamente emitidos
los certificados de acciones o de Pero cuotas. entonces, para entender bien, los que tienen que registrarse son, o no registrarse, los que tienen que dar la declaratoria de los que tienen más del 15% de las acciones. Exacto. Que va a ser diferente y dependiendo de cada sociedad. Exacto. El sistema está creado, la inteligencia del sistema del Banco Central está creada con una forma, digamos, de forma automática poder hacer ese cruce. Entonces, por ejemplo, si, veámoslo así, el Chanchito Feliz S.A. es la sociedad, tiene otra sociedad arriba que es costarricense, entonces el chanchito, el representante del chanchito va nada más a reportar esa sociedad. Perfecto. No va a llegar hasta el 15% de persona física. ¿Por qué? Porque el sistema, esta otra sociedad va también que declarar. Entonces ahí es donde va a ir haciendo como la cadena. ¿Cuándo se rompe? Cuando tenemos una entidad del exterior, porque obviamente ahí sí el sistema no va a poder identificarlo ni tampoco podemos hacer un cruce con el registro público. Entonces sí vamos a tener que ir y traer información incluso postillada y si está en otro idioma traducida, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que eso lo vayamos pensando desde ya para que no nos agarre la hora al final y que no tengamos pues todo, porque como le digo, hay responsabilidad para el representante de hacer eso, de completar la información y además, como le digo, también notarialmente hay una responsabilidad por el tema de la información que sí se pueda, digamos, hacer a nivel local. Bueno, es que septiembre está a la vuelta de la esquina. ¿Cree que tenemos ya suficiente información, tanto las personas que podemos tener sociedades, como obviamente los notarios, que ya estén súper enterados del tema y que se sepa bien de los cambios, o todavía falta un poquito más de información al respecto? Creo que se ha hecho más virar el tema de que, uy, qué barbaridad, que el registro de accionistas, que ahora todo el mundo va a estar expuesto, ¿verdad? Que es como la preocupación de muchos, pero realmente el cumplimiento ha estado, me parece, un poco a trasmano, acelerado, y además viene a darse en un momento histórico en nuestro país con la reforma fiscal, donde todo el mundo está pensando más en el IVA, si pago IVA, no pago IVA, cómo hago las declaraciones, que el tema del registro de accionistas. Y que además, con la reforma fiscal, en la parte de renta, con la incorporación de las ganancias de capital o las rentas de capital mobiliario e inmobiliario, el pensar inteligentemente de nuestra estructura corporativa, sobre todo cuando hay un negocio de por medio, sí, claro, es muy importante, porque en veces tenemos, como le digo, sociedades en el camino que realmente fungían como holdings, que ahora hay que pagar impuestos de los dividendos y es inactiva, por ejemplo, que vale la pena reestructurar, eliminar, ver si podemos fusionar, si podemos disolver, ese tipo de cosas tenemos que pensarlas antes de, digamos, para poder ya reportar al Banco Central la información de la forma más certera, ¿verdad? Porque igual, si tenemos una modificación en el camino, tenemos 15 días para ir a reportar ese cambio, ¿verdad? Eso es algo inmediato. Así es, a eso iba la siguiente pregunta. ¿Se estará pensando o iremos hacia eliminar las sociedades anónimas o no? ¿O crees que no vamos a llegar a eso por todo este tema que estamos conversando? Exacto. Bueno, una de las discusiones cuando se estaba dando la ley era efectivamente si se estaba desnaturalizando ese anonimato que hasta ahora se había resguardado más en el Código de Comercio de los socios, ¿verdad? Sí tenemos que tener claro que esta información no va a ser pública, no va a tener acceso cualquiera, ¿verdad? Por eso entonces incluso que el Banco Central, entidad como objetiva y que tiene las metodologías de seguridad adecuadas, es la que lo va a proteger, solamente podrá ser accesada por la Dirección General de Tributación cuando exista realmente una motivación para poder identificar o porque haya una negativa del contribuyente o que ella esté oliendo otro tipo de indicios y quiera pues tener acceso a esa información, y la parte de la legitimación de capitales, ¿verdad? Perfecto. Claro está, nosotros todavía tenemos como dicen ahí un poquito de un granito de duda, ¿verdad? Que por ahí no vaya a haber algún creativo, porque ahora imagínese claro, herencias, divorcios, de todo, sí. Que vaya un juez a decirle al Banco Central deme, ¿verdad? Claro. Eso sí es algo que tiene que quedar muy resguardado y que yo creo que incluso las autoridades en su momento tienen que ser muy restrictivos a que esto no sea abierto de la forma en que no queremos, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y cuáles serían esos datos que se ingresan y a dónde justamente también? El Banco Central creó un portal
que es Central Directo, que ya existe. Aún no hay acceso para poder entrar a probar y a ver cómo funciona el sistema como tal. Importante, firma digital, el representante tiene que tener firma digital. Bueno, eso es otra de las carreritas que tenemos que pensar, porque no es tan fácil ir al del banco a adquirirla o a actualizarla, hay que sacar cita y siempre está lleno aquello, ¿verdad? Y después la información va a ser capital social, cómo está constituido, no sé, 100 acciones, ¿verdad? De 1000 colones. Y vamos a ver como una parte de información general de la entidad y después, cuando vamos a reportar los socios, de igual forma, vamos a tener que identificar su cédula, su dirección. Algo muy importante, esto como va a ser electrónico, solicita mucho digamos, el otorgar un correo electrónico para notificaciones. Ahí nuestra recomendación siempre ha sido, no usemos el correo electrónico de la secretaria o de la recepcionista, porque esto es información sensible, hay sanciones de por medio que son costosas. Y que utilicen un buzón, tipo buzón, para que sea como de notificaciones y que no solamente le llegue a una persona, que ojalá que le llegue a 5, 3 de confianza, para que pueda tomarse pues las medidas correctivas o las medidas de respuesta prontas, porque entiendo que los plazos que se van a dar son pues cortos, de 3 días para no sé, rectificar información, para actualizar algo, para corregir, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y una de las cosas que la resolución conjunta que les mencionaba al inicio dice es que hasta que no llegue un correo de que se recibió la información correcta, no se puede dar por entregada la información. Entonces no solamente es darle, como decimos nosotros, clic y send, la envié, sino que tenga esa recepción. ¿Qué pasa si la sociedad tiene socios que no están en Costa Rica, que están en otro país? ¿Qué pasaría? En realidad no debería pasar nada, como le digo. Lo importante es el representante legal, que antes también teníamos un criterio muy restrictivo, que solamente en la sociedad anónima el presidente, en la sociedad de responsabilidad limitada el gerente, ¿verdad? Entonces la resolución hablaba de un apoderado especial. Entonces dijimos, qué dicha, ¿verdad? Porque en veces tenemos socios que son el presidente, pero ojalá sean de una transnacional y que están sentados, ¿verdad?, en una junta directiva en otro país, que no van a hacer algo de esta naturaleza, ¿verdad?, que es mero cumplimiento en un país. Así es. Entonces, el poder funcionaba para los operativos, que podían, pues aquí localmente ir a sacar la firma digital y poder llenar la información. Un criterio reciente, pero de hace como 15 días, de la Dirección General de Tributación, indicó también que el apoderado generalísimo, sin límite de suma, en los términos del 1253 del Código Civil, funciona. Pero igual, el notario público tiene que certificarlo y subir la información, que vale indicar que ese portal para subir la información del apoderado especial o de este apoderado generalísimo ya está activo. Ese sí ya se puede hacer. Perfecto. Bueno, en este momento vamos a hacer una pausa comercial, pero pronto regresamos con ustedes. Los dejamos con una interesante noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya volvemos. No solo nos interesa su parte profesional, también nos interesa su estado físico. Casi 600 agremiados y agremiadas agrupados en diversas disciplinas deportivas como fútbol, tenis, natación, baloncesto, atletismo y acondicionamiento físico han encontrado un espacio para desarrollar sus habilidades. En promedio, unas 900 personas se acercan al colegio para hacer deporte mensualmente. El número de usuarios que visitan el gimnasio aumentó a un promedio de 200 por mes y se incursionó con las clases de yoga. El promedio anual de todas las disciplinas, incluida la carrera que organiza el colegio, ronda las 7.800 personas. El 2018 fue un gran año para nuestros equipos. Fútbol Salón Femenino ganó el Mundivo Cup. También fueron invitadas al torneo America Lawyers, primera competencia mundial en esta disciplina. En los últimos 2 años ha aumentado la participación de abogados y abogadas adultas mayores porque se les brinda ejercicios semanales aeróbicos en piscina, y esta modalidad se ha llevado a las sedes regionales de Pérez Celedón y Punta Arenas. En tenis se ha participado en los clásicos torneos interclubes e interprofesionales. En natación se extendió a la modalidad de aguas abiertas.
En baloncesto es parte del torneo de FECOBA, tanto en primera división como en la sub-24, así como en Maxi Baloncesto. La salud es un tesoro que debemos cuidar. Somos más que un colegio, somos parte de su bienestar. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con la licenciada Silvia González, quien es especialista en temas tributarios y además es socia de impuestos y legal de Grant Thornton. Hablamos de un tema importantísimo que va a entrar a regir ahora en septiembre y es la Ley de Registro de Accionistas, conocida como la Ley de Registro de Accionistas o la Ley 9416. A mí me quedan todavía varias dudas. Hemos hablado que en el bloque anterior que se ha debatido si van a desaparecer o no las sociedades anónimas, pero más allá de eso, todavía yo sé que a la gente le queda la duda de cómo van a manejar esta información. ¿Quién me garantiza a mí que todavía esos datos que son sensibles no van a ser públicos? Bueno, el Banco Central pues, tiene su propia normativa, él sacó un reglamento, una especie de reglamento de cómo se va a manejar. De hecho, por eso la plataforma todavía no está accesible para poder, digamos, iniciar a hacer el experimento, ¿verdad? La prueba para la información, porque ellos están haciendo esas pruebas, o sea, de su información que ya incluso se resguarda la parte económica que administra nuestro Banco Central, va a tener esa protección. Y como le digo, solo la administración tributaria o el instituto, imagino que a través de una investigación, una resolución fundamentada, pues va a poder acceder. Nosotros, como usuarios, solo vamos a acceder a la información nuestra, ¿verdad? Para poder tener nuestra estructura y para efectos de no solamente verificar que esté completa, sino también para efectos de poder hacer cualquier cambio que se requiera. No es que a mí se me antojó llegar a poner otra cédula jurídica y ver qué encuentro, eso sí va a estar limitado. Perfecto. Algo muy importante que para poder mantener esa independencia o esa seguridad, el decreto habla de incumplientes, incumplientes que van a tener acceso a esa lista, pero es como la lista de los morosos nada más, porque están incompletos o no están al día, tanto para los notarios públicos, porque nosotros también vamos a tener una función como hacemos actualmente con las certificaciones de personería, por ejemplo, ¿verdad? Que ponemos está al día con el impuesto a las personas jurídicas. Ahora vamos a poner está al día con el registro de beneficiarios finales, que es el nombre correcto del registro de accionistas. Entonces, incluso también para hacerlo constar en actos inscribibles, ¿verdad? Si no, el registro no estaría, digamos, autorizado a hacer esa inscripción, que digamos son como sanciones legales, ¿verdad? No económicas. Y por otra parte, la administración tributaria también va a tener acceso a esa lista de incumplientes, porque ella sí puede iniciar un procedimiento sancionatorio, porque hay una sanción que se incorporó con estas reformas en el artículo 84 bis del Código Tributario, o el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es su nombre correcto, para poder iniciar un procedimiento sancionatorio. Sanción es así económica. Sí, ahí, perdón, esa es dolorosa. La pregunta. Sí. Mi pregunta es justamente, ¿qué sanciones tienen los que incumplan esta ley después de septiembre? Exacto, entonces como les mencionaba, los notarios vamos a tener que indicar si estamos al día o no, y por eso tenemos acceso a esta lista de incumplientes, ¿verdad? Nada más, no estamos viendo el fondo del asunto. La parte del registro público también va a tomarlo en cuenta a la hora de hacer actos inscribibles, y la parte económica sí le toca al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Tributación, donde, ¿qué dice el artículo 84 bis que mencionaba? Va a ser un 2% de los ingresos brutos del año anterior declarados en impuestos sobre la renta. Esto sería para quienes son contribuyentes, pero también cuando no lo son, que no tendríamos esa referencia, lo que habla la norma es que va a ser un mínimo de 3 salarios base, suponiendo que actualmente el salario base anda por alrededor de los 440,000 colones, entonces ya 3 salarios es un rubro importante. Y hasta un máximo de 100 salarios, que ya sí estamos hablando más de 40 millones de colones. Entonces, que es como el tope. Entonces, ese es como
el tracto que tiene la administración al momento de valorar la sanción. Y obviamente, porque tenemos que dar en ese registro ahora sí nuestro buzón de notificaciones, nuestros datos para efectos de una notificación, porque además ya los tiene por el impuesto de personas jurídicas, porque nos van a notificar que estamos incumpliendo con el registro, con esta información, y nos pueden cobrar. Obviamente se va a abrir un debido proceso para efectos de defensa, porque no lo he hecho, porque me ha faltado, pero realmente si ya incumplí en el plazo que me tocaba, las posibilidades de poder discutir un caso de esos es, ¿lo hice o no lo hice?, ¿verdad? Habría que ver qué otras causas eximentes podrían darse para poder discutirlo, pero sí es un tema sensible para cualquiera. Perfecto, ¿no? ¿Algún mensaje, doña Silvia, que usted quiera darle a la ciudadanía con respecto a este importantísimo tema? Septiembre está muy cerca, sí. Como les mencionaba, tenemos que revisar, actualizar libros. Bueno, muchos incluso no tenemos libros legales, entonces sí hay que ir a hacer el trámite del número de legalización porque son sociedades muy viejitas, ojalá de herencias, ¿verdad? Todo eso sí tenemos que actualizarlo, verlo, obviamente también asistir o consultar a nuestro notario de confianza, porque la información de respaldo sí tiene que emitirlo a un notario. Y no esperar, ¿verdad? Obviamente septiembre es el arranque, eso sí muy importante, con las cédulas jurídicas que terminan en 0 y en 1. Ya después hay otras que van a ser en octubre, que es 2 y 3, ya sí vamos hasta finalizar en enero del otro año. Entonces, ahí unos tendrán un poquito más de chance que otros, pero sí es importante que actualicemos nuestra información, tengamos un notario de confianza y estemos al día con eso para evitarnos los sustos con una sanción económica, que como les mencionaba es muy importante, o de que obviamente no podamos realizar actuaciones en el registro público porque no las pueden detener. Perfecto, bueno, no, un placer tenerla en el programa. Muchas gracias por su tiempo y gracias a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden visitar en el Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como en nuestro canal de YouTube. También puede vernos en Canal 19, 54 y Tele 1. Hasta la próxima semana.